Y continuando con amigos, en esta mañana de martes vamos a recibir a nuestro compañero Manuel Montoya. Cada martes presenta este espacio Volviéndonos a Dios, un espacio que puedes encontrar en iVoox y en Spotify. Si quieres recibirlo vía WhatsApp, solo tienes que escribirnos al 607-824-824. Está aquí con nosotros y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido al programa de amigos. Muy buenos días, José, y muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Pues como siempre me encuentro muy bien, muy contento de poder estar en este tiempo de radio. Hoy además para comentar una noticia de esas que te gustan comentar, una noticia que considero que es realmente positiva y realmente muy buena. La reflexión de hoy se titula Los 4 secretos de la oración y está basada en una noticia que está firmada por Hannah R. Herring, que dice así el titular principal: estudios científicos prueban los beneficios de la oración en la vida matrimonial. Y después el desarrollo de la noticia dice así, un pequeño extracto. Dice: la conexión y la comunión con Dios en la oración tiene una influencia inmediata y de largo alcance dentro del matrimonio. Según nuestra investigación, a medida que aumenta su conciencia y su relación con Dios, se incrementa su potencial para cambiar y santificar la relación matrimonial. Los investigadores han descubierto que la atracción gravitatoria de la oración en la relación matrimonial incluye resultados positivos de perdón, confianza y unidad, disminución de la infidelidad y aumento de la satisfacción y el compromiso en la relación, especialmente cuando las parejas oran unas por otras, es decir, cuando interceden unas por otras. Continúa la noticia diciendo: nuestra investigación muestra que la oración también puede conducir a una mayor conciencia de los efectos de las acciones propias en el cónyuge, una disminución de los sentimientos negativos y un cambio hacia la perspectiva de Dios en el matrimonio. Al mismo tiempo, la orientación de la relación que disminuye la ira y la frustración. La oración también se ha asociado a la mejora de resolución de conflictos en las parejas cristianas. La mejora de la intimidad, el compromiso y la comunicación también son efectos positivos que la oración parece conferir a una relación matrimonial. Termino este extracto de la noticia diciendo: dados estos beneficios potenciales, es importante considerar cómo funciona la oración y bajo qué condiciones. Fin de la cita de la noticia. Muy bien, y es por eso, y a colación de esta noticia tan positiva, tan bonita, tan certera, que quiero hablarte precisamente de 4 secretos o fundamentos de la oración, porque como bien nos dice esta noticia, si la oración es tan beneficiosa, entonces debemos considerar cómo funciona y bajo qué condiciones. Así que vamos a ver esos 4 secretos o fundamentos de la oración. Y comenzaré diciendo a todos nuestros amigos oyentes que una de las características principales o más notorias que vemos en Jesús a través de los evangelios es la importancia que él mismo le daba a la oración y también no solamente a orar él en sí, sino a la enseñanza acerca de la oración. Y esto pues lo podemos ver tanto en el tiempo que cada día Jesús dedicaba a orar, como en la prominencia que le da a la enseñanza sobre la oración a sus discípulos. Vemos a Jesús o bien orando o bien enseñando a orar en hasta 109 versículos en los 4 evangelios. Si tenemos en cuenta que la regla de oro de la interpretación bíblica es que si una cosa está escrita una vez en la Biblia es importante, si está escrita 2 veces es muy importante y si está escrita 3 veces o más es fundamental e imprescindible, pues aquí nos encontramos con 109 versículos en los que Jesús está o bien orando o bien enseñando sobre la oración. Y esto nos muestra la prominencia que tenía la oración en la vida de Jesús y también a la hora de enseñarle a sus discípulos. Llegamos entonces a la conclusión bíblica de que para Jesús y también para sus discípulos, que somos todos nosotros aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador, practicar la oración y saber acerca de la oración es un asunto de máxima importancia en nuestra vida. De igual modo que Jesús no podía vivir sin orar, nosotros, sus discípulos, no podemos vivir sin orar y no podemos orar sin saber cómo hacerlo adecuadamente. Por eso vamos ya a esos 4 secretos de la oración. El primero de ellos es que cuando oramos debemos orar en la voluntad de Dios.
La Biblia nos revela que cuando estamos orando fuera de la voluntad de Dios, no podemos recibir nada de Él. Santiago capítulo 4 y versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Algunas versiones dicen con maldad. Pedís y no recibís porque pedís mal o con maldad para gastar en vuestros propios deleites. Eso dice Santiago 4.3. Así que vemos claramente en este versículo que orar en la voluntad de Dios tiene que ver con el corazón del discípulo. Y es por esto que, como discípulos de Jesús, debemos estar constantemente vigilantes del estado de nuestro corazón. Recuerda que la Biblia dice que engañoso y perverso más que ninguna otra cosa es nuestro corazón. La Biblia dice también que de la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas 6:45. Y también en Proverbios 4:23 dice, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Luego entonces podemos inferir de estos versículos que acabamos de dar que el estado de nuestro corazón afecta directamente a cómo y qué hablamos con el Señor en oración. Afecta directamente a nuestra oración. Ahora bien, si para orar en la voluntad de Dios es muy importante tener mi corazón en orden, entonces tengo que estar muy pendiente de cuidar cada día mi corazón. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo cuido cada día mi corazón? Bueno, pues para cuidar mi corazón diariamente, yo debo hacerle 4 preguntas diariamente que debo responder con máxima sinceridad, que debo responder con sabiduría, con inteligencia, porque de ello depende que yo vea el estado de mi corazón o no. ¿Y cuáles son esas 4 preguntas? Primero, yo debo preguntarle a mi corazón, ¿qué cosas estás anhelando? Y debo hacerle esta pregunta porque Mateo 6:21 dice que donde está tu tesoro, es decir, lo que anhelas, allí estará tu corazón. La segunda pregunta que debo hacerle a mi corazón para cuidar de él y mantenerlo en orden es, ¿a quién estás buscando? Y debo hacerle esta pregunta a mi corazón porque Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La tercera pregunta que debo hacerle a mi corazón diariamente y responder con total honestidad es, ¿tienes gozo? Y debo hacerle esta pregunta porque el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si mi corazón no está lleno de gozo, es porque no estoy en la presencia de Dios. Y si mi corazón no está lleno de gozo, pues está lleno de otra cosa, de anhelos indebidos, de amargura, de resentimiento, de muchas otras cosas. Pero mi corazón debe estar lleno de gozo. Y la cuarta pregunta que debo hacerle a mi corazón y responder con total sinceridad es, ¿estás en paz? Y esta pregunta se la debo hacer porque Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si mi corazón no está lleno de paz, de la paz de Dios, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque entonces yo no estoy perseverando en Él, porque no estoy confiando en Él. Así que como vemos claramente en estos versículos y en estas preguntas que debemos hacerle a nuestro corazón, de mi respuesta a estas 4 preguntas depende la salud espiritual de mi corazón y por tanto la calidad de mi oración. El segundo secreto de la oración es orar con fe. Me gustaría poderte leer un extracto del segundo libro que yo estoy escribiendo en mi vida, titulado Fe, así de simple, y que pronto, con la ayuda de Dios y por su gracia, terminaré de escribir y editaré. Dice así este extracto. Hebreos 11:1 es, en mi opinión, la mejor y más extraordinaria definición de lo que es la fe. En este versículo se nos dicen asuntos muy importantes para entender y definir lo que es la fe bíblica. En primer lugar, se nos dice que la fe es una certeza. La palabra usada para certeza en el Nuevo Testamento es la palabra griega hypostasis, que significa establecerse, permanecer con confianza. Por tanto, en un primer vistazo al versículo citado, Hebreos 11:1, podemos ver con claridad que una parte muy importante de la fe es la de estar establecidos y permanecer con confianza en aquello que se nos ha dicho que esperemos, es decir, en las promesas de Dios. Así que yo debo tener una certeza de que las promesas de Dios son reales, son de verdad, son para mí, y debo estar establecido y permaneciendo en esas
promesas. Después encontramos otra palabra que es clave para entender y definir la fe. Es la palabra convicción. Esta palabra está en el idioma original y es la palabra elenjos, que significa prueba, convicción, y da la idea de estar convencido de algo porque tengo pruebas de la verdad de lo dicho por alguien, y tales pruebas son a causa de su credibilidad. Porque la prueba fundamental sobre la que descansa nuestra elenjos, nuestra convicción, son los atributos de Dios, concretamente su omnisciencia y su santidad. Él es completa y perfectamente santo y no hay pecado en él, ni tampoco ningún deseo de pecar. Pero también Él es omnisciente, y esto significa que Dios tiene el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Y estos atributos de Dios son pruebas o evidencias más que suficientes para creer a Dios en lo que ha dicho, porque su santidad y su omnisciencia le impiden mentir y le dan toda la credibilidad a Dios. Entendidos los significados de estas dos palabras, ahora sí podemos dar una definición de lo que es la fe bíblica basándonos en lo escrito en Hebreos 11:1. Y dicha definición sería la siguiente: fe es vivir establecido con plena confianza en las promesas de Dios y es vivir convencido de que lo que no podemos ver, pero se nos dice que es cierto, pues quien lo ha dicho que es Dios tiene toda la credibilidad. Fin de la cita. Así que la Biblia dice que necesitamos la fe para que nuestra oración sea una oración eficaz. Y la Biblia nos dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está escrito en Hebreos 11:6. ¿Cómo agradará a Dios mi oración hasta el punto de que Dios obre en mi vida si mi oración no le está agradando por mi falta de fe? Así que debemos cultivar nuestra fe en Dios. Y cultivamos nuestra fe en Dios por medio de conocerle a través de su palabra y por medio de experimentarle a través de sus manifestaciones, que por su gracia podemos experimentar su presencia, su amor, su paz, su provisión, su protección, su guía. Y de este modo hacemos crecer nuestra fe y la desarrollamos en nuestra vida. El tercer secreto de la oración es orar perseverantemente. A veces el Señor se tarda en responder a nuestras oraciones, y esto tiene que ver no con nosotros, sino con sus tiempos y propósitos. La Biblia dice en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Y en 2 de Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito. Aquí están los propósitos de Dios, de bondad y toda obra de fe en su poder. El Señor tiene tiempos y propósitos para nosotros. Y es por eso que a veces, aunque estamos orando en su voluntad y estamos orando con fe, Él se tarda en responder. No es porque nuestra oración esté mal hecha, sino por su glorioso señorío. Él decide cómo y cuándo responder. Así que si el Señor se está tardando en responder una oración y tú sabes que tu oración está siendo correcta porque está siendo una oración en la voluntad de Dios y está siendo una oración de fe, no desmayes y sigue orando hasta que Él en su voluntad responda y obre en tu vida. Recuerda que los tiempos y propósitos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y por último, el cuarto secreto de la oración es tener expectativa cuando oramos. Esperar expectante en la respuesta de Dios es crucial en la oración que agrada a Dios, porque nuestra expectativa manifiesta fe y conocimiento de la voluntad de Dios. Pero si oro sin expectativa es porque algo va mal en mi oración. Como vemos en este extracto, en esta palabra, en este post, la oración es muy importante para nosotros. La oración es muy importante también para Dios. Y no podemos ni menospreciar ni infravalorar la oración. Debemos darle el lugar que tiene, el lugar que Jesús le da, que es un lugar sin duda alguna de prominencia. Así que te animo mucho a que avives tu vida de oración y a que busques al Señor insistentemente, cumpliendo con estos 4 secretos o principios de la oración que debe contener la oración que está y que es agradable a Dios. Nada más que esto, muchas gracias por toda vuestra atención y nos vemos en un próximo programa. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.